Saludos chicas y chicas del fitness o personas del fitness natural. En este caso me acabo de enterar de la muerte de otro culturista más raro. En este caso fallece el culturista Cedric McMillan. Era un destacado ganador de la IFBB Pro y el Arnold Classic 2017. Falleció a la edad prematura de 44 años. Obviamente no indican las consecuencias de por qué murió, pero ¿es necesario decirlo? No. Entonces, en este caso, esta persona murió a una edad prematura. Otro ególatra más del culturismo. Personas que son unos carros tuning por dentro, por fuera, y unas carcachas por fuera, con personas con muchos problemas de salud internamente, que siempre se enteran en el momento menos inoportuno, menos inesperado. En este caso, la persona murió en plena actividad física mientras trotaba en una caminadora. Esa es la información que le indicó la familia a una página como tal. O sea, piensen esto y analicen que están en un gimnasio, vean el grupo de gente y de repente, digamos que el chico más popular del gimnasio, en plena actividad física acá, se desploma, ¡pum! Bueno, si fue en un gimnasio, no, pues puede ser que tiene una caminadora en su casa y se muere, ¡plum! Triste la noticia, una persona lo que lleva el mundo del culturismo, ya van 2 años donde se han muerto por lo menos más de 15 personas, digamos que conocidas, porque obviamente sabemos más que no son informadas. Esas son las consecuencias del abuso de esteroides y de los malos estilos de vida. En este caso, esta persona, yo también le indiqué en un video previo de, en este caso, cuando murió un powerlifter, un strongman, que siempre se me olvida cómo se llama el señor, que él murió entre las consecuencias, que yo personalmente no meto la mano al fuego por nadie, pero yo destacaba la parte de los esteroides. La persona era una persona ya retirada, pero la persona en su momento, igual que Cedric McMillan, el año pasado le dio COVID. En este diciembre pasado, Cedric contrajo COVID-19, habló sobre un problema cardíaco aterrador que resultó en una experiencia cercana a la muerte. Este problema cardíaco finalmente le impidió participar en competencias planificadas en el Legion Sport Fest Pro y el Arnold Classic 2021. En este caso, el video del strongman Bill Jeffrey, él también había sufrido de COVID y él exageraba con los entrenamientos de fuerza. Yo le indiqué con evidencia los problemas que pueden tener las personas que sufren de COVID y hacen entrenamiento de fuerza y resistencia. Si sumamos más el abuso de sustancias esteroides, que sabemos que todos tipos usan, recordar que las sustancias esteroides, poco a poco que va pasando el tiempo, produce daños cardíacos. Vean el fanfarrón pinchado y falso natural de Kali Muscli que le pasó por usar este tipo de sustancias. Hasta dónde llegará la estupidez del culturismo con el abuso de sustancias esteroides y de muerte prematura, no sabemos. Recuerdo un hater, por cierto, que indicaba en un video de Villano Fitness que prefería tener un cuerpo super musculado que un cuerpo mediocre y vivir menos tiempo. Ese es el nivel de estupidez donde ha llegado la sociedad, que prefiere morir una muerte estúpida y al final es una persona irresponsable, como he indicado en varios videos previos. Al final los costos de la muerte no piensan en la muerte de sus familiares, si solamente piensan en ellos. Son unos ególatras. Otra muerte más para el culturismo, otra raya más para estos tipos que son cada día peores. Una raya más para el culturismo, una raya más para el tigre. El culturismo no es saludable ni nada que tenga que ver con el culturismo, sea quien sea que lo diga. Cualquiera, sea en España, en China, en Tailandia, en Estados Unidos, donde sea, el culturismo no tiene nada que ver con salud. Punto. Y mucho menos un deporte. El culturismo es simplemente una ilusión de personas que quieren llegar a una masa muscular máxima, producto de esteroides, de vida falsa, vender a la gente ilusiones con proteínas, suplementos, hacerse millonarios como Cutler, Coleman y todo este poco de pendejos, y ese es su destino. Morir a edades prematuras. Otro pendido más del culturismo muerto, 44 años. Lamentable indicar esta noticia, no por mí, porque estas personas pueden tener, como les indiqué con un video, ellos no son malas personas en sí, pero son unos ególatras. Son unos ególatras que piensan en ellos, no piensan en sus familiares. En este caso, el secretismo del culturismo, de los falsos naturales, del culturismo que sabemos que todos se pinchan, de seguir engañando al mundo con respecto a estos tipos que tienen una musculatura falsa, producto de sustancias médicas que pueden ser utilizadas de la forma real, personas que tienen problemas médicos, y llegar esto a la industria de Arnold, todos estos pendejos que solamente se quieren hacer millonarios a través de pura industria falsa como tal. Respeto a las culturistas naturales, vamos a crear conciencia con respecto a
a este tipo de muerte y que el culturismo no es un deporte, es una actividad ególatra. Suscríbete, gracias por el contenido, un poco de bulla en el entorno. Semana Santa. Gracias, bye bye.